Bueno, buenas tardes a todos. Ando un poco ronconi, pero vamos a hacer una charla, no una clase. De acuerdo a las preguntas se contestará con la técnica, pero vamos a hacer una charla sobre los pensamientos, la imaginación, la fantasía, las fábulas y todo aquello que el ser humano genera a través de las circunstancias de su vida. En el cerebro tenemos nuestras glándulas, los hemisferios, la cisura, cuerpo calloso, los acueductos, las cintillas, tanto olfativas como auditivas, que son las que movilizan siempre todo pensamiento o toda acción razonada o intuitiva en el ser humano. En un principio, cuando el ser humano es pequeño o es primitivo, o se trata de un animal superior, o los gnomos mismos, hace la intuición de todas las cosas. En cada sector corpóreo nuestro, está nuestra psicología biológica, que corresponde a la parte material y biológica, vuelvo a repetir, de cada sector movilizante de un cuerpo humano. Quiere decir que hay 64 partes del cuerpo que tiene una psicología biológica que no depende del ser humano, sino depende de la naturaleza o depende de su relación a través de las encarnaciones. Esa psicología biológica, con 64 cintillas o tensores o filamentos, se reúnen en la parte de la testa. Ahí convergen todas. Quiere decir que en la testa, al lado del cuerpo calloso, en la parte de la cisura, ahí se localizan las 64 cintillas que corresponden a todos los sectores corpóreos nuestros. Quiere decir que en un principio la psicología biológica, en las sensaciones, en las necesidades, en los miedos, en todo aquello que se manifieste, va a repercutir en su centro mental de un ser humano. Esta es la primera intuición que el ser humano capta y mansamente repite todo lo que la naturaleza o la biología le da. Cuando la criatura o el ser ya mayor empieza a observar, quiere decir la parte visual, empieza a distinguir formas, empieza a distinguir colores, empieza a distinguir los movimientos, entonces va tomando un conocimiento. Se va informando y al mismo tiempo es un conocimiento. Ese conocimiento se plasma a través de las sustancias de la pituitaria, de la pineal, da un plasma donde se van grabando, se van codificando ese plasma con todo lo que visualmente el ser humano puede distinguir. Cuando distingue ese ser humano y plasma ahí donde están las cintillas biológicas, hace un ensamble y va tomando conocimiento a través de su cuerpo, en su acción corpórea, en sus movimientos toscos, va tomando la relación con el conocimiento que tiene visualmente. Y con el tiempo, la criatura o el ser va tomando otro movimiento que el auditivo, la comprensión y todo aquello que se va informando de qué es lo que está viendo, observando. Entonces, todo ese cuerpo calloso
ahí empiezan, junto con todas las 64 cintillas, empieza a codificarse con todo lo que nosotros vamos grabando en él, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea por información, ya sea lectura, todo lo que sea de externo a interno, toda esa criatura se forma en ese cuerpo calloso, todas las informaciones. Cuando el ser humano, a través de su acción mental, empieza a elaborar todas esas cintillas, va tomando un movimiento de relación o de pequeña sabiduría primaria, hasta que eso tiene forma, tiene un porqué, tiene una sustancia, tiene algo que lo indica dónde y cómo se puede depositarlo. Cuando visualmente ese ser capta y graba en él, se va a manifestar esa cintilla interior y entonces puede formar un pensamiento. Un pensamiento, el ser humano lo forma exclusivamente cuando sabe en con qué, en relación a qué, en conocimiento de qué. No puede formar un pensamiento con la nada, ni con algo que no corresponde a una sabiduría, a una indicación o a un movimiento donde el ser ha tenido su relación. Cuando forma un pensamiento, ya el ser va tomando una acción del subconsciente al consciente. Quiere decir que las cintillas, todas esas cintillas que vienen desde el inconsciente o su inconsciente al consciente, todo eso forma la psicología biológica, pero ahora ese ser tiene unido, ensamblado a esa psicología que en un principio le dio la intuición, tiene ensamblado el conocimiento que adquirió a través de todos los sentidos que él puede manifestarse, o que en él se puede manifestar. Cuando forma un pensamiento, lo hace siempre en relación con algo o con alguien. Ese pensamiento es una pequeña energía plasmática que tiene una música. Si el pensamiento ustedes no solamente lo observaran, vieran las ondulaciones que tiene, sino escucharan el sonido que tiene, cualquier pensamiento tiene una música. Si el pensamiento es noble, puro, la música será mucho más noble y puro. Si el pensamiento es destructible, imperfecto, maligno, entonces toda esa música, yo siempre he sacado un ejemplo un poco grosero, pero era realmente lo más gráfico. Cuando se manifiesta un pensamiento que parte del ser humano directamente hasta otro ser humano y en forma perjudicable, tiene el ruido del vómito, digo yo, porque tiene un ruido sucio. En cambio, cuando los pensamientos tienen una armonía y un perfecto amor, pureza, ustedes si escucharan tiene una melodía transparente. Esa melodía, esa música que tiene un pensamiento, esas modulaciones, esas pequeñas filigramas que tiene adentro, es lo que penetra en el otro ser humano. Lo que se capta es la codificación de un pensamiento. Esa filigrana tiene toda una codificación en su interior, que es lo que captamos, lo que absorbemos a través de nuestro campo receptivo. No es el pensamiento en sí, porque el pensamiento en sí, que es una intención, una energía,
pero si no tenemos, no está acompañado por una pequeña codificación en su interior, es imposible que el otro ser humano pueda captarlo ni traslucirlo. El ser humano puede tener un pensamiento en su interior, pero tiene que tener una codificación, tipo xilografías que se puede manifestar a través de la bocina laringio. Entonces se hace la palabra. Ese pensamiento hace que ese ser humano pueda transmitir a algo propio, a algo interior. No tiene relación con nada ni con nadie, nada más que su deseo, su información o su conocimiento. Cuando ese ser humano empieza a tomar conciencia de todo lo que pasa a su lado, en esa convivencia con los seres, va adquiriendo un conocimiento de subsistencia o de convivencia. Ese mecanismo que tiene él en ese momento es cuando el pensamiento puede manifestarse en una imaginación. La imaginación, ya lo saben ustedes, es cuando el ser humano puede dar forma existente a algo que aparentemente no estaba dentro de él. Cuando el ser humano se imagina o toma esa imaginación, entonces ese pensamiento ya deja de ser consciente para ser subjetivo muchas veces. Los pensamientos adquieren una potencia que el ser humano, al llenar su cuerpo calloso, puede anular perfectamente todas las cintillas que van en la psicología de su biología. Quiere decir que si el pensamiento de ese ser va en retroceso, aparentemente retroceso, mirándolo en forma evolutiva, quiere decir que él, en su pensamiento, si es una sensación corpórea que quiere dar en su imaginación, ese ser puede llegar a somatizar ese pensamiento, y somatizar el pensamiento significa hacer el recorrido a la inversa de lo que la naturaleza le ha permitido. Quiere decir que en un principio toda la psicología biológica va a incidir sobre su testa, sobre su cuerpo calloso. Ahí va a incidir todos los movimientos biológicos. Si nosotros queremos somatizar algo, pues tomamos las cintillas y bajamos por el mismo recorrido, anulándolo y tomando posesión de toda esa cintilla o ese tensor. Quiere decir que estamos somatizando. La somatización se produce cuando el ser humano toma un pensamiento acorde a los intereses materiales y corpóreos, exclusivamente. Entonces se forma la somatización, quiere decir invertir el movimiento. Son 20 temas acá. Si con la imaginación empezamos a cubrir el pensamiento, la imaginación podemos llegar a muchas cosas. Nos podemos imaginar y formar con nuestra fantasía un punto superior a la imaginación. Quiere decir que la fantasía supera la imaginación, y cuando en la fantasía o con la fantasía el ser humano empieza a dar un argumento, un diálogo, donde hace intervenir él mismo como personaje dentro de esa pequeña fantasía, sin llegar a una fábula, pero sí ese ser va tomándose
un pequeño autobloqueo. En esa fantasía, el ser puede imaginarse 1000 cosas. Un montón de cosas se puede imaginación, y la fantasía siempre va a ser su onda de radio de longitud de acuerdo a la potencia energética de él. Cuando entra la fantasía, ya la parte mental de él se anula para crear un personaje no auténtico. Quiere decir que va a buscar en su almacenaje, donde está la conciencia, y la conciencia está, en lo que ya ustedes han estudiado, en muchos casos, está grabado en una de las cédulas clirosomáticas. Cuando las energías conscientes o inconscientes van grabando por sensaciones, por visualizaciones, o por conocimiento, o por lectura, van grabando en su cerebro, el cuerpo calloso, la parte de la cisura, todo el movimiento da unas oscilaciones hasta formarse una formación de geometría, y esa geometría se va a grabar en una de las células clirosomáticas que acompañan al cerebro humano. Ahí se va a grabar, y esa es imperdible. Cuantas veces quiera el ser humano buscarla, ahí la va a encontrar. En esas células se estampan todas las energías que el ser humano va generando a través de un pensamiento, de una acción, de un movimiento, de un deseo, o por propia voluntad. ¿Qué pasa cuando el ser humano, con su pensamiento, va creando una fantasía, y esa fantasía le va dando argumento, va haciendo una fábula? Esa fábula hace que el ser humano se sienta cómodo o no se sienta cómodo dentro de ese personaje. En ese personaje, ese ser humano puede tener el movimiento, diríamos, de engañarse a sí mismo, o el movimiento de tratar de engañarse a los demás. Quiere decir que si un ser empieza a generar una energía a través de la fantasía, a través del deseo, el caso, por ejemplo, de que una criatura desde el colegio, o el joven, o cualquier ser con cierta incapacidad o cierta antisocial, se sienta relegado, se sienta que es no entendido por la sociedad, que es dejado a un costado, ese ser muchas veces empieza a crear él, dentro de su fantasía, un personaje. Eso lo hace a través de sus clirosomáticas, no de todas, sino la que está estipulada. Y ahí empieza a tomarse un personaje ficticio, que viene el autoconvencimiento. Quiere decir, cuando trabaja el subconsciente y en forma subjetiva, ese ser empieza a tomar un personaje donde no trabaja el consciente, sino trabaja desde el subconsciente al consciente, o al inconsciente, y al subinconsciente. Trabajan subconsciente, el inconsciente y el subinconsciente. Son las tres fases que el ser humano va a trabajar cuando es subjetivamente forma un personaje que no sea real. Entonces muchas veces se fortalece ese personaje con idea, con deseo, con voluntad. Va formándose ese personaje no consciente, pero consciente hacia lo demás. Hace del subconsciente un consciente transitorio, provisorio, para engañarse no solo a sí mismo, sino tratar de engañar a las personas que lo pueden rodear. Hacer creerse un personaje, hacer creer que es H cuando él no es. Pero
se siente cómodo, se siente que va ocupando un puesto en la vida, va ocupando un puesto de respeto, todo el mundo lo entiende, lo respeta, porque ha hecho una cosa falsa. Pero el único que se engaña es él, porque al trabajar el subconsciente, él no trabaja el consciente real, entonces todo lo que puede elaborar en vida ese ser humano no le sirve para nada para su propia evolución. Quiere decir que no solamente ha engañado a los demás, sino el perjudicable va a ser siempre él mismo. Quiere decir que ahí falla su evolución. Quiere decir que por programar un personaje en la ley de subsistencia anula una ley de existencia. Ese cuando el ser humano a veces se engaña o quiere crear o quiere fomentarse un personaje. Muchas veces los casos estos vienen porque los chicos o las criaturas ya en la pubertad o antes de la pubertad no están preparados para la vida. Los padres, por ejemplo, no lo preparan, no le enseñan por qué y para qué se vive. Hace que los chicos sigan el vaivén de la psicología de todos en los colegios, en los clubes, donde siempre está el más vanidoso o el más ególatra o el más cuentero o el más mentiroso, donde creen que todo el mundo tiene que ser así. Entonces los chicos no están preparados para saber cuál es la ley de la vida. Y ahí viene la gran confusión que mentalmente tienen las criaturas cuando empiezan a fingir personajes o creerse personajes, porque al mismo tiempo que se introyectan todos los personajes que ellos pueden crearse. Los Superman, los justicieros, etcétera, etcétera. Todo aquello que el ser humano puede fantasear para crearse un puesto de respeto o de ubicación en el mundo. Y al mismo tiempo, los chicos empiezan a introyectarse un personaje de no soltura, quiere decir que se va delimitándose su campo de acción. Siempre están sujetos a una posible mentira o una posible, por ejemplo, que lo descubran que él es un chanta, diríamos, como personaje actual, y no es realmente lo que se dice. Pero toda esa imposición que tiene el ser ese mental se impone mucho, pero llega un momento en que todo ese subconsciente va a estallar, y entonces al estallar durará 10, 20, 30 años, 40, pero llega un momento en que el consciente de él va a querer un día aflorar su personaje, y entonces alguien lo va a descubrir y le va a decir, ¿pero cómo? Entonces era mentira todo esto. Bastó esa palabra para que ese ser mentalmente se deshaga. Quiere decir que toda la imposición mental que la criatura puede tener a través de la fantasía, a través de esa visión, a través de la cultura, a través de los diarios, la revista, TV, lo que fuere, todo eso, el chico está muy bien, pero tiene que tener la condición de saber por qué y para qué vive, para qué todas las cosas, por qué el pensamiento. Muchos de los seres hacen su autodestrucción cuando el pensamiento lo usan para cosas intrascendentes. Muchas veces idealizamos una cosa sin razonarla, y entonces nuestro pensamiento va, esa banda magnética que va de nuestro pensamiento hacia esa cosa donde se localizó nuestra banda magnética, todo eso no hace más que ir a una confusión en la criatura o en el ser humano cuando esa banda magnética está basada en algo que tiene pie de barro. Es así, y cuando se idealiza, o esas idealizaciones, todo eso hace que ese ser humano muchas veces pase trastornos mentales, pero de grandes consecuencias. Por eso no quiero poner parte técnica, porque entonces tenemos que hablar de otra manera. ¿Qué pasa cuando el ser humano
pone el pensamiento en lo desconocido. Encuentra una hoja que el árbol cae del árbol. Entonces mira el árbol, mira la hoja. Bueno, por lógica se cayó el árbol por lo otoño, porque por H o por B. No se basa solamente en esa lógica, sino ese pensamiento un poco enfermizo, diríamos, porque si está bien que la física es interminable para que el hombre se pasee con su pensamiento, hay personas, por ejemplo, toman esa hoja y empiezan a deducir, caramba, una hoja se secó, perdió el color, perdió volumen, perdió consistencia. ¿Por qué se cayó? ¿Dónde fue el color que estaba acá? Entonces empieza no a divagar, sino a pensar dentro de la física, que vuelvo a decir, la física es interminable para seguir pensando. Entonces se encuentra que está averiguando dónde fue el color, dónde fue la hoja, por qué se cayó, y todas esas cosas que virtualmente el cerebro humano no le interesa. El cerebro humano va a acumular energía y se va a fortificar las bandas magnéticas del cerebro nuestro si usamos la lógica, si usamos una cosa que tenga pie o fin, algo que tenga consistencia. No es posible estar divagando o pensando o analizando cosas que la lógica no le va a dar nunca una contestación, aunque vaya con la lógica buscando el color y el destiñe de la hoja o la pérdida del volumen de la hoja. Buscando todo eso, el ser humano no va a llegar nunca a una finalidad, porque va a tener que aprender mucha física, mucha química, y en fin, y muchas cosas que tiene que saber porque dónde va el color o dónde va la sombra cuando uno muere. Exactamente lo mismo, ¿no? Cuando dice, ¿dónde va tu sombra cuando te mueras? Una hoja y un cedro puede tener color marrón, dorado, etcétera, etcétera, y pierde esa tonalidad. Entonces se pone ese cromatismo. ¿Cómo y con qué materia se absorbió? Porque estaba en vida, ese cromatismo no se lo quitó a nadie. Después de la muerte, en fin, todas esas cosas que el ser humano empieza a pensar. Todas esas deducciones, el ser humano no hace más que darle a su banda magnética, a esa banda que tenemos de pensamiento, con todo nuestro conocimiento, le está dando una lógica y un movimiento casi negativo para la misma. Es una parte muy perniciosa que el ser humano a veces se pasa en esa famosa filodoxia de estar dilatándose en puntos que no llevan a nada, sino a la parte práctica de las cosas. Un cerebro humano quiere cosas prácticas, cosas que empiezan y terminan. No se fortifica ninguna banda de nuestro cerebro. Los hemisferios nuestros se condensan y se endurecen o se forman, por ejemplo, todos los vericuetos cuando el ser humano concreta un pensamiento, concreta una búsqueda, concreta algo, pero algo que tenga lógico, algo que se pueda medir, que se pueda sentir, que tenga algo correspondiente. En las divagaciones, el pensamiento humano no va a ningún lado. Quiere decir, en esas búsquedas. Después ustedes pueden preguntar todos los temas que quieren porque sería interminable hablar de todos, ¿eh? Si el pensamiento humano quiere empezar a conocer o hablar de lo sobrenatural, famoso misterio del sobrenatural, primero, a través de todas de sus cintillas, va a grabar en sí, en ese plasma,
Va a grabar todo lo leído, lo conocido, lo dicho, lo hablado y todo lo que se corresponde a la parte sobrenatural de las cosas. Bueno, una vez que terminó de informarse del mundo externo, entonces empieza él a querer tener las sensaciones de encontrar también él los fenómenos que se dicen. Ese es ese principio del movimiento donde ese ser empieza a actuar introyectándose. Quiere decir que va buscando las sensaciones en su cuerpo de todo lo que supuestamente imagina que existe en la atmósfera. Entonces, como no lo puede ver, no lo puede observar, no lo puede medir, entonces quiere él encontrar las sensaciones en su cuerpo, tanto como aquellos que los libros dicen que se encuentran o que tienen sensaciones fulano, mengano, sultano. Entonces él, por no ser menos, con su deseo, me parece muy bien, en la búsqueda, no hace más que anularse su propio cuerpo. Quiere decir que va a tomar todas sus cintillas, va a imponerle mentalmente a las 64 cintillas que tiene, que corresponde a todas las líneas corpóreas de esa psicología, de esa biología. Una vez que anula todo eso, entonces primero se impone, entra en el supuesto trance, diríamos, pero entra en la imposición, el dominio de todos sus centros psicosomáticos, neurovegetativos, y entonces todo eso hace que el ser humano ya esté en tensión de recibir cualquier fenómeno que existe. Su parte mental, su acción del cerebro, si uno lo observara en ese momento, está más chato que la cabeza de un mono. Quiere decir que los vericuetos de sus hemisferios ni trabajan. Quiere decir que se ha impuesto una energía externa sobre su cabeza. Quiere decir que está trabajando con doble personalidad. Una imposición mental sobre su parte mental, quiere decir que está generando una energía de imposición donde se están anulando todos sus centros psicosomáticos o sus centros sensoriales. Esos centros están empezándose a tomar las energías que él se autoimpone, y es cuando el individuo empieza a querer sentir esto, a que aquello se manifiesta esto. Quiere decir, por ejemplo, que el pensamiento, así como es del positivo, puede ser nefasto para el mismo, porque puede llegar a una obsesión, puede llegar a un autobloqueo, o puede imponerse un pensamiento casi enfermizo, cuando ese ser está buscando lo sobrenatural, que no tiene lógica, no tiene apoyo, no tiene dónde encontrarlo, dónde apoyarse, y entonces él mismo se va creando una fantasía. Esa fantasía que a veces en el ser humano es bastante dolorosa, porque lo acompañará toda la vida si es que persiste en ese movimiento. Hay otros pensamientos o otra imaginación que sí llega a la fábula. Es el hombre que explica, que habla, que dice cualquier cosa, llega a la hemorragia, pero autoengañándose. Pero, ¿qué es la imaginación en el arte? La imaginación en el arte es la más positiva, por cierto, y a veces la más incomprendida aún para él mismo. Cuando un ser humano empieza a generar un pensamiento y ese pensamiento lo lleva a la parte artística, música, pintura, escultura, todo aquello que él ya conoce, pero su imaginación, su deseo es superarlo.
a ellos. Es superar. Entonces, el pensamiento no hace más que generar un movimiento superior a la imaginación. Y entra el deseo de superarse. No sabe cómo. Pero vuelvo a repetirle lo que recién hablaba. Cuando el individuo entra en ese semitrance que dicen ellos que entran, los pintores, los escultores, todos los artistas, ¿no? Que es cuando se anulan y dejan traducir su parte mental, bien, puede llegar a manifestarse. Ahí en el arte trabaja muchas veces la cédula mental nuestra, no la real, sino lo que llamamos el tercer positivo, que es donde se acumulan todas las energías que nosotros vamos adquiriendo a través de nuestra sabiduría. Usted sabe muy bien que el hombre primero se informa, luego, si tiene deseo y voluntad, busca de lo que se informó, analizar lo que se informó, y el resultado es un conocimiento. Si aplica el conocimiento, el resultado es sabiduría. Cuando el ser humano tiene sabiduría y se aplica al tercer positivo, que es la cédula mental real nuestra, es la que va a surtir a todas esas cintillas o cédulas criosomáticas donde tienen grabado toda nuestra memoria, donde está la famosa conciencia nuestra, donde está la memoria nuestra, que más conocida científicamente se le llama alma. Pero energéticamente sabemos que son cintillas, filamentos, que pequeñas células donde se graban, se codifican, y ahí se forma el tercer positivo nuestro. Cuando todas esas energías en un pintor trasluce al cuadro, ese pintor siempre va a salir de su cuerpo. Quiere decir que el hombre va a la naturaleza. Todas las energías que se movilizan a través del tercer positivo nuestro tiene contacto exclusivamente con todo aquello que es la naturaleza. Es muy difícil, salvo que el individuo se imponga, ¿se entiende? Porque eso es libertad del individuo, pero de forma natural, cuando un pintor, un escultor o un músico empieza a elaborar una pieza de música en su partitura, se aparta completamente del cuerpo humano. Se ladea, se va a 30, 40 centímetros como si fuera un dormirse del individuo. Y ahí entonces toma contacto con las energías exclusivamente de la naturaleza y puede transmitir o traslucir todo lo que en ese momento la naturaleza le da como muestra, como enseña, como puede repetir o transcribir todo aquello que vaya. Quiere decir que un autor de una partitura de música, al hacerla, el individuo va a estar dentro de esa verdad, y esa verdad va a ser plena. Luego, cuando su parte mental empieza otra vez a atraer a sus propias cintillas, a su propia energía hacia esos hemisferios, entonces es cuando ya visualmente él observa lo que ha hecho. Ahí puede estar personalmente, él le guste o no le guste, ya como oyente o como un ser humano, pero no como un artista. Un escultor, un pintor, exactamente lo mismo. En la pintura hemos visto muchas veces, cuando un pintor está pintando, el individuo no sabe a veces lo que está pintando. Muchísimas veces. Cuando termina de pintar, le puede gustar o no le puede gustar el libro, el cuadro. Todo eso siempre se vio
Cuando en la época yo hacía crítica en pintura, en las exposiciones, y yo le explicaba al pintor qué era lo que había pintado y cuál era su intención, su pensamiento, recién él comprendía lo que había hecho y recién él interpretaba su pintura. Quiere decir, por ejemplo, que en la parte que cuando él entra, los pensamientos son autobloqueados por su propia energía mental, ese autobloqueo hace que el individuo entre en el medio trance y pinta, graba y al final puede explicarlo o no puede explicarlo. No hace mucho, hace un mes y pico atrás, hemos ido a una exposición de pintura de casualidad, donde había gente que nos conocía. Bueno, se le hizo una explicación a una señora y recién se dio cuenta de lo que había hecho. Siempre pasa lo mismo. Cuando un pintor ejecuta, vamos a exhibir un poco a Picasso, porque Picasso era un profesional que pintaba a veces tomando el pelo a la gente o por comercio. Pero cuando él pintó sus pinturas también, sus pensamientos se iban. Quiere decir que todas esas cintillas, esas bandas magnéticas que el ser humano coloca, tantos en su parte física, o en su parte de fantasía, o en su parte, por ejemplo, de la búsqueda, ese cerebro va a trabajar exactamente con la potencia que el individuo le pone. Si lo pone para dar una música buena, ese ser va a tener un resultado positivo. En los pintores, en los músicos, en todas esas partes, los pensamientos de ese ser tienen que estar a una altura donde su propia música tenga la armonía de saber. Bueno, no sé. Un poco afónico. Me disculpa un poquito. Sería muy largo dialogar todo esto, pero me gustaría, por ejemplo, que la charla vamos a hacer entre todos ahora. Estamos en 40 minutos, ¿no? Bueno, como nos falta mucho, parece. De todos ustedes habrán pensado algo que no se explicó acá en este momento. Por eso, el que tiene un tema donde quiere saber cómo es el mecanismo, por favor, me lo pide. Y vamos a seguir hablando de todos. Una pregunta. ¿Qué pasa con los actores y con los escritores? Bueno, muy bien. Acá, pero sí, justamente. El pensamiento de un actor, por ejemplo, un ser humano, ya hablé antes, por ejemplo, antes hablé que si mentalmente nosotros no empezamos a trabajar y nos somatizamos un personaje, vivimos ese personaje, llegamos a la fantasía de que saber si es verdad o es mentira y podemos anularlo como ser humano en su evolución. Cuando se trata, por ejemplo, de un profesional como escritor de teatro, en este caso, un profesional a veces se enamora de su personaje, pero sabe que se termina esa obra y el personaje se terminó, no lo ha hecho él, lo ha hecho para otras personas. El artista que va y mentalmente se identifica con el personaje, lo vive, lo hace carne, el personaje porque le gusta, muchas veces se encuentra que personajes como Hamlet, que es uno de los clásicos de todos, cuando el artista mentalmente se coloca en el personaje, somáticamente invierte todo el movimiento de sus cintillas y empieza a grabarlo y hacerlo suyo,
muchas veces se encuentra en ese personaje una evolución que la ley de convivencia común no la encontraría. Quiere decir que el individuo se está colocando ya a esa altura de su vida en su parte memoria, en su parte de riqueza y sabiduría, la interpretación de un personaje muy superior a la vida rutinaria de su propia subsistencia. Quiere decir que un actor muchas veces, cuando se tocan personajes que lo sublimiza o lo eleva al individuo, ¿no? No vamos a hacer un sainete criollo donde el individuo no lo lleva a ningún lado. Quiere decir que esa es la convivencia. Todos los artistas que vemos en la televisión, esos están metidos, autobloqueándose en los personajes que todo el mundo conocemos, en la ley de subsistencia que todo el mundo quiere escapar. Están metidos en esos personajes ahí que todo el mundo quiere salir, quiere encontrar algo superior. Porque usted ve a un personaje y diría, sí, está bien, pero yo lo haría de otra manera. Quiere decir que mentalmente usted ya quiere superar, con su fantasía, con su realidad, quiere superar a ese personaje. Quiere buscar algo superior. Vuelvo a repetirle, hay personajes dentro de la historia de grandes escritores que no solamente sublimizan al actor que lo hace, sino el actor se siente identificado y se evoluciona. Es un factor que así que diríamos coayudante del individuo para su propia evolución. Profesor, con relación a este tema... Sí, momentito. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, ahora sí. Bueno, con relación a este tema, yo recuerdo una obra que era interpretada por Alberto Bianco, Cyrano de Bergerac. Yo tuve ocasión de verlo representar esa obra con tal compenetración del personaje que realmente el que lo veía creía que él se estaba muriendo del escenario. Al terminar la obra, el público lo aplaudió de pie. Al día siguiente supimos que había muerto. Sí, bueno. Realmente creíamos que se moría con el personaje. Bueno, eso ya es una somatización grave. Eso es distinto ya. Porque una cosa, por ejemplo, es tener un pensamiento sobre una acción y llevar a una somatización, es andar sus centros sensoriales. Una somatización de un personaje que no es de él, y él se lo impone, como lo explicaba antes, se lo impone, como ya fuera se impone, porque el autor del Ciriano le da muy macanudo, le dio el personaje. Todo eso hizo que el individuo tomara ese personaje, se lo introyectara para vivir lo mejor posible. Un gran actor, ese muchacho. Era un hombre que se posicionaba en sus papeles. Es una lástima que se haya fallecido, pero somatizaba demasiado. Lo vivía ese personaje. No tenía la profesionalización o la profesionalidad de él de saber tomar límite, determinar eso, bueno, basta. Ahora a otra cosa. Él seguía en su vida particular, también seguía el ritmo artístico. Entonces llegó a somatizar tanto que se voló. Un día estalló, esa parte del cerebro se hizo polvo. Sí, un momentito usted. A ver, ya está primero. Maestro, la imaginación es un pensamiento, ¿verdad? La imaginación, bueno, sí, es superior a un pensamiento, porque le da forma. Le da forma al pensamiento. Claro, le da forma, una forma existente. Bueno, entonces está, que por la imaginación, un científico, un laboratorista, o alguien que está trabajando en laboratorio, crea algo por la imaginación. O no, por la lógica. No, pero por la imaginación llega a la lógica, porque puede conseguir por la imaginación algo que le faltaba. Sí, si está basada en la lógica, un científico está basado en el estudio de la lógica, llega un momento que la lógica no sabe para dónde ir.
Entonces se imagina, la imaginación puede dar forma, gráficamente da forma, de que esto, pero dentro de una lógica imaginaria, no deja de ser ilógica. Entonces dentro acá va probando hasta que la lógica imaginaria le da el resultado que él buscaba. Pero eso es cuando ya es una imaginación con lógica, que es ya, no es lo que plasma una figura. La imaginación muchas veces da gráfico a una figura existente, entonces la imaginación la manifiesta gráficamente, entonces nosotros la vemos. De ahí la imaginación, si le damos vida, quiere decir que nuestro ánimo está para darle vida, entra la fantasía. Y si a la fantasía le damos diálogos y interpretamos, llegamos a la fábula. Sí, no te sí. Quiero aclarar un problema que personalmente me ocurre. Un poco más fuerte lo que preguntan allí de la acá. Más fuerte las preguntas. Así todavía no pregunté nada. Pero me ocurre lo siguiente, ¿verdad? Estudio algo, me informo, pero me doy cuenta en un momento dado que ya estoy informado de un conocimiento determinado. Pero quiero ir más lejos y sigo estudiando. Y hay un momento dado que me ocurre en cualquier instante que veo más allá de lo que habitualmente, de lo que puedo leer, de lo que se sabe, ¿no? Siempre tengo la sensación de que trasciendo en ese momento de alguna manera, porque agarro algo y que incluso lo tengo que anotar y escribir, porque si no se me escapa después. Lo anoto, y eso me lo enseñó usted hace mucho tiempo, que lo anote. Estoy con la pregunta. Me enseñó que lo anote, no lo que te voy a preguntar ahora. Perdón. Entonces, lo agarro, lo anoto, y después puedo proseguir con otra cosa porque ya está anotado, ¿no? Pero el fenómeno que me interesa saber, dentro de esto, pensamiento, imaginación, fantasía, o qué más es esto, o trascender, entonces se refirió al pintor, ¿verdad? Y yo no pienso que me estaré bloqueando porque estoy al contrario, me estoy informando, se me acaba y en un momento dado lo veo. ¿Qué es eso? No, sí, un momentito. Vamos a aclarar un poco. El pintor, el arte y todo lo que sea en la búsqueda de superar a lo que está escrito o lo que está pintado, siempre es positivo, es una imaginación positiva. Eso no es negativo, al contrario, es una abertura para el ser humano. Que después lograron la pintura o no lograron la pintura, él sabe cómo lo hizo y él a veces quiere interpretarlo, pero eso es una evolución para el ser humano. Todo lo que sea imaginativo dentro de la superación de las formas, eso es positivo. En el caso suyo, por ejemplo, usted conoce hasta este punto, dentro de una lógica imaginaria, porque dentro de la ilógica no se busca nada. Entonces, dentro de la lógica, uno va buscando, y de repente llega un momento en que uno se olvidó de uno. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Se olvidó de uno, entonces las energías de uno se desplazaron. Perdió contacto con todas las cintillas que corresponden a la psicología de la biología. Quiere decir que la parte material desapareció en brevísimos instantes. Al estar en ese movimiento, ya uno está en una frecuencia donde va a captar otras energías que ambulan fuera del cuerpo humano. Entonces, cuando el ser humano llega a captar ese mundo externo nuestro, desplazando al interno o sometiéndolo o dejándolo un ratito, captamos el mundo externo, entonces nos encontramos que dentro de la lógica nuestra, la búsqueda, ahí está el resultado. Y después, entonces ya uno se cierra, vuelve a encapsularse todas las cintillas, su cerebro, sus hemisferios, todos los famosos acueductos de Silvio, que son importantísimos en estos casos materiales, se cierran esos movimientos y entonces uno dice, ¿qué era lo que decía? Que ya antes que me olvide porque ya no tiene más conexión con eso.
Pero es el principio de la ciencia, el principio de todos los científicos. Eso es trascender, se llama trascender. Eso es trascender. O sea, uno sale de ahí. Ah, sí, todos los investigadores han hecho así. Todos. Ninguno se ha quedado en el molde, porque si queda en el molde va a repetir exactamente lo que están escritos en los libros. Yo le agregaría que, relacionado con toda la energía y todo lo que hablamos y sabemos, que es un momento de infinita satisfacción. Es para exquisito, ¿no? Es una sensación agradabilísima. Te da ganas de meterse otra vez. Es así, ¿no? Sí, así es. Profesor, Un momentito, espera un momentito. ¿Quién está ahora? Vos. Maestro, ¿cuál sería el mecanismo mental que se da en los creadores, en lo que pueden captar, ya sea en el arte, pregunto yo, ¿no? El mecanismo es la búsqueda constante del ser humano y empezar a no usar las cintillas, principalmente la de piñal o la pituitaria misma, el plasma, no usarlo para cosas de la materia, no usarlo para la especulación de algo. Quiere decir que si nosotros estamos con todas nuestras cintillas y nuestro plasma neutro, listo para captar cualquier vibración que pueda venir y se gráfica así, en forma de ósmosis, se graba, entonces podemos, pero si nuestro plasma lo tenemos para usar, que cómo anda el partido político, que está acá, que el fútbol, que esto, que el otro, entonces, ¿qué podés grabar? Si aunque te venga el ángel Gabriel y te ponga una codificación así como quien marca el ganado, no lo captás. Quiere decir que el ser humano, que el investigador, está en su mundo. No le vas a hablar de economía, ni le vas a hablar de esto, si tiene la corbata torcida, ¿verdad? Ni sabe. Porque uno está en su mundo, e ignora el mundo entero. Lo ignora. Entonces, ahí sí podés captar todas las energías que vienen. Así como las radiaciones penetran la Tierra y llegan hasta el fondo de la más húmeda adentro, lo mismo, las radiaciones llegan perfectamente a cualquier cerebro del ser humano. Es dejarlo en condiciones de poder captarlo, pero poder captarlo como una búsqueda. No captarlo. También hay gente que si yo capto y siento una voz que me dice esto y una voz que me dice aquello, eso puede ser realidad, pero es estúpido. Porque ¿para qué vale el ser humano ese? Va a ser una especie de radiola que va a repetir un disco. Eso no va a ningún lado. Que dice, muy bien, escucha, muy bien. Entonces, si vos escuchás una voz, muy bien, habla con él y decirle, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Porque está superior a vos, tiene que saber más que vos y te puede enseñar. Pero si no te enseña nada y te dice que te portes bien, que te cuides bien, que no robes, dice, pues decir, mamá ya me dijo lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, es el ser humano que quiere captar, así como decía Carlos Torres Muniz, que quiere estar, él en el momento que está estudiando, llega un momento que llegó al tope de todo su razonamiento, su lógica, y llega y se queda así como ensimismado en su búsqueda, y es cuando puede captar, porque está en ese semitrance a la espera, dentro de la búsqueda, porque vos estás buscando y que llega ese momento en que tus hemisferios, ¿no?, adentro se quedan como tiesos, como suspendidos, como le falta la respiración, y porque estás en la búsqueda, ya copás completamente, los hemisferios quedan pasmados por tu fuerza, tu energía mental. Entonces, cuando llegas a espasmar todos esos hemisferios, los llegas a los dos, ¿no?, los llegas a espasmar, vos te quedás como suspendida, como si no respiraras, y es ahí cuando recién podés grabar, pero tenés que ir en esa búsqueda. Lo tomo en ese momento que te habla de exquisitez, que lo creo perfectamente porque sé muy bien que es exquisitez eso, él no está pensando si el auto vale más caro o menos caro, un residuo o la pintura del auto, está en la búsqueda. Llega un momento que lo superó, él superó su propia materia. Así como somatiza un cuerpo para manifestarse a cualquier placer corpóreo, así se manifiesta el ser cuando plasma y endurece los hemisferios
paraliza todos los acueductos esos, ahí no se mueve nadie, entonces todas sus energías de ser positivo cubre, tapa todo el cerebro, y entonces es apto como una especie de imán, capta todas las energías que puede volar por acá, dentro del mismo tema que está grabando él, porque todas las filigranas y la geometría o las oscilografías que se pueda formar, va a captar lo que él está buscando, y no otra cosa. En ese momento que está él con su parte de odontología, está estudiando por acá, y se va a quedar con todo ese, así como una nota musical, se queda con todo ese plato, con todas las notas musicales acá. Entonces todas las energías que vienen pueden ser captadas en forma magnética por esas codificaciones. Entonces el sereno puede captar lo que esas codificaciones captaron, pero en ese momento no puede captar si Maradona va pengol o cosas que no está fuera de la búsqueda. Que sí que se encuentra, que usted cuando vos formas el plato con toda tu geometría, donde vos querés captar eso y no otra cosa. Es como una onda radio. Vos pones una radio, pones los canales, lo pones en tal vibración y vas a captar todo lo que venga en esa vibración. Si vos llegas a generar en tu parte mental un plato con todas las oscilografías, la geometría que coincida a una codificación de lo que estás buscando, si por acá están las energías, van a penetrar, y entonces vos captás como ese televisor está tomando las células para transmitir una figura. Vos perfectamente podés captarlo, pero adentro la codificación tiene que ir por todo, no mental. La buena intención y la mala intención vale lo mismo, El proceder marca la diferencia. Sí, señorita, ahora voy con usted. Profesor, ¿qué pasa con los miedos? Por ejemplo, tener miedo de algo, de que algo no suceda. De que algo no suceda. Claro. No suceda. De que algo no suceda, Sí. o que no ocurra, queremos que algo no ocurra. Queremos evitarlo. Doy un ejemplo. O que nos persigue porque tenemos miedo, algo así como una obsesión, nos persigue una imagen y tenemos miedo de una cosa así. Por ejemplo, tener miedo de tener un niño anormal, porque justamente vimos un niño anormal en la calle y nos chocó mucho. Sí, claro. Si usted no conocería el miedo, no va a tener miedo, seguro. O un niño normal porque lo conoce. Tenemos siempre miedo cuando conocemos algo que no nos gusta, y tenemos miedo que nos pase a nosotros. Eso mismo. Eso no se puede llamar miedo. Miedo no, es temor, diríamos, que no es lo mismo. Temor a que a nosotros nos pase lo mismo, porque no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra selección. Si usted, por ejemplo, me encarga un bebé, y la madre quiere ese bebé, pero a los 4 o 5 meses que el bebé está ahí ya calentito y empieza a andar, la madre mira a todos los chicos que puede haber. Dice un chico mogol, un chico de esto, un chico espástico, un chico esto. La madre se horroriza. La madre dice que no me venga esto. No es porque diga la madre por temor al niño, que tenga niño. No es el temor. El temor, por ejemplo, el miedo de tener un chico, no, lo encargó el chico. Miedo que le pase esto, le pase aquello, porque no es miedo, es un razonamiento dentro de una lógica. Usted no tiene miedo. Usted dentro de una miedo dice, bueno, si llega a tocarme un chico mogol, ¿qué hago? Ojalá se muera enseguida, porque va a sufrir él y la familia se acabó. Es un desastre para toda la familia. ¿Por qué? Porque existe eso. Bueno, eso, les digo, es una cosa particular que me pasó a mí. Sí. Y es una cosa que yo trato de apartar esa idea de mi cabeza, de mi mente, ¿no? Y bueno, trato de tranquilizarme porque tengo otros hijos perfectamente bien. Pero resulta que me siento inquieta porque tengo temor de estar embarazada nuevamente y tengo fijada esa imagen tan horrible. Y
Mire, bueno, pero eso ya no es temor, eso, cuidado, es temor. Ya es una obsesión o un autobloqueo. Quiere decir que usted ha tomado una idea, usted empezó a generar algo y lo está engrandeciendo porque da la impresión que quiere justificarse de algo. Da la impresión, por ejemplo, que no fuera una persona, por ejemplo, feliz, contenta y positiva.